Amigos, aquí está la segunda parte que me estabais pidiendo mucho a raíz de la primera entrega de esta entrevista a Jeffrey Dahmer, que evidentemente no dejó a nadie indiferente. Hay muchísima tela que cortar, hay muchísimo que analizar en esta pedazo de entrevista en uno de los casos más famosos de los Estados Unidos de América, un caso que evidentemente muchos ya conocíais, pero otras personas no lo conocíais tanto, y evidentemente a raíz de la serie de Netflix Dahmer habéis podido conocer más esta experiencia. Y en esta segunda parte, si ya la primera, como os digo, os puso los pelos de escarpias, aquí esto os va a dejar helados. Pero hay mucho más que analizar. Hay entrevistas al padre, hay entrevistas a la madrastra, hay entrevistas al propio psiquiatra de este personaje. Y por supuesto yo estoy encantado de poder analizarlos, pero quiero contar con tu colaboración. Para empezar, quiero que dejes en los comentarios quién quieres que sea el primero que entreviste, o que mejor dicho, que analice esa entrevista, porque no puedo entrevistar yo a esas personas. Y segundo, si llegamos en este vídeo a los 50 comentarios, podéis comentar lo que queráis, podéis comentar varias veces con emoticonos. Si llegamos en 24 horas a esos datos, a esos 50 comentarios que os estoy comentando, el siguiente vídeo será el que más votéis también en los comentarios, en el primer comentario fijado que dejo aquí abajo. Esto es muy interesante porque, como ya dije en el anterior vídeo, en la anterior parte de esta entrevista, él tenía una clara interiorización del sistema moral, de la culpa, de lo que está bien y lo que está mal, y lo que realmente se pregunta es por qué en un sistema penal que castiga ese tipo de actos, ese tipo de violencia, él no es penado, él no entiende. Y fijaos que esto coincide en parte con su psicopatología, con su planteamiento a nivel personal, esa interiorización de las normas sociales y de no comprender cómo funcionan algunas normas, que en este caso es, en cierto modo, el propio sistema el que está fallando en detrimento del comportamiento de Dahmer. I've had thoughts of suicide, but I just haven't been able to. Esto que está respondiendo ahora mismo Dahmer coincide bastante con parte de su psicopatología y también con su perfil. Dahmer, ya hemos hablado que provenía de una familia con una fuerte educación y contexto religioso, con fuertes creencias, especialmente la parte paterna, pero aparte el propio Dahmer no las tenía tan instauradas, no era tan devoto como su familia. Esto va ligado al hecho de que, aunque tenga pensamientos, ya sabéis cuáles, no los puede llevar a cabo porque pesa más el miedo a esa incógnita, el miedo a lo desconocido, que también es algo que en cierto modo Dahmer tiene, que poder efectuar lo anterior. Esta es la gran pregunta que muchos me habéis comentado, tanto por Twitter como por Instagram, que por cierto los tenéis en la descripción de este vídeo. ¿Cómo era para él y para otras personas con estas características ocultarlo todo? Y aquí está un poco la clave, entre comillas, la insensibilización de tales actos. ¿De qué forma? Ya comentamos en anteriores vídeos el fenómeno de despersonalización, es decir, ese proceso que es constante y paulatino, mediante el cual una persona comete un acto y, para reducir la culpabilidad, el sentimiento de culpa, empiezas a ver esos actos como si de objetos se trataran. En vez de efectuar tus crímenes hacia personas, es como si fueran objetos, por lo tanto no hay tanta conexión emocional. Si a esto le añadimos que el propio Dahmer era una persona que en su infancia, en su adolescencia, no se había podido socializar tanto, socializar en el sentido de poder entender cómo funcionan las dinámicas sociales, poder entender cómo funciona la empatía y poder empatizar, tenemos el caldo de cultivo para esa insensibilización. Installed them myself in the apartment. I had video camera in the corner of the room, installed locks on the doors, sirens and stuff in case anyone broke into the... Esto coincide con el papel controlador y ese perfil más controlador que el propio Dahmer lógicamente seguía y que ha reforzado durante toda su vida como una forma de garantizar esa seguridad, basada su seguridad en el control. Muy buena pregunta por parte de la periodista, en el sentido de preguntarle por las víctimas, es decir, está haciendo una pregunta que alude al sentimiento de culpabilidad de Dahmer. Por aquel entonces, recordad que todo esto se desconocía mucho y que había que diferenciar un poco si esa persona podía tener remordimientos. Por tanto, vamos, chapó, I haven't had
Y es muy interesante la propia respuesta de Dahmer. O sea, está respondiendo, le preguntan por gente y responde sobre sí mismo. Esto es lo que os he dicho en el anterior vídeo y cuando analicé a Dahmer, que es un perfil, el de Dahmer, que puede confundir mucho porque en algunos sentidos encaja con un perfil más del trastorno antisocial de la personalidad y en otros casos no tanto. Esta pregunta, si la coges sin contexto, puede encajar más dentro de una psicopatía, porque le están preguntando por la gente y responde en plan, no, yo primero. A menudo pregunto por qué no he tenido más sueños, que estás hablando de ti, no de la otra persona. I didn't want to. I felt uncomfortable looking anyone in. Fijaos todo lo que hace Dahmer para eludir el sentimiento de culpabilidad. Quitarte las gafas, al final, yo que soy miope, evidentemente si me quito las gafas no veo igual de bien el mundo y a los demás, por lo tanto es una forma un poco como de no conectar tanto emocionalmente con los demás porque no puedes ver su expresividad, lo enfadados que están, lo tristes, lo rotos. Es una forma en todo momento de eludir el sentimiento de culpa, un sentimiento que lógicamente por su proceso vital no ha aprendido a internalizar. Por eso esa discrepancia y el que estuviera tan fuera del sistema. Esta parte está genialmente recreada en la serie, o sea, es flipante. I couldn't blame her a bit. I'm surprised there wasn't more of that. What do you want to say to the families of the victims? Que esta entrevista está hecha, por supuesto, meses después del juicio y tras un proceso de una especie de reconversión, entiendo a nivel terapéutico, que haya podido recibir Dahmer en prisión. No lo hemos llegado a ver en la serie, pero se nota que hay un proceso. Oh, right. And, ¿Veis lo que os digo que puede confundir muchísimo? Por otro lado, hemos estado hablando hace unos segundos de la dificultad que tiene para conectar con los demás y aquí está conectando por completo con ellos. Entiendo que no me crean, entiendo que se sientan así, entiendo lo enfadados que estén. Es increíble. Vale, y aquí es algo importante, esto sí que lo hemos visto en la serie, cuando él es bautizado y cuando él sigue esos preceptos ya de la religión. Evidentemente por eso en la serie se ha visto también que el padre se alegró mucho porque se bautizara, porque no estaba bautizado, porque siguiera los preceptos de la religión, del cristianismo, etcétera, etcétera. Es algo que en una persona como Dahmer, una persona que ha vivido ajena por completo a cualquier sistema de creencias, ajena por completo a cualquier situación que le aporte orden, el estar en una situación que le genere orden, como en este caso es la cárcel, y también, como en este caso es la parte más vinculada a una religión que te aporta un colectivo, un grupo, unas normas, unos valores, es algo que es tremendamente terapéutico. go eat breakfast and then sleep until. Fijaos que incluso aquí de lo que nos está hablando es que en la cárcel, entiendo que esta entrevista se pudo realizar mientras estaba en prisión, nos está hablando de unas rutinas que tenía. Se despierta por la mañana, va a desayunar, luego duerme, luego hace más cosas, etcétera, etcétera, pero es que estas rutinas es algo que no tenía antes, no tenía fuera de la cárcel. Por eso el propio Dahmer dijo, y él así lo creía, que la cárcel era el mejor lugar para él, porque era un lugar donde se podía contener, donde le podían contener, donde iba a haber normas, algo que no había tenido nunca, y por eso son tan necesarios los hábitos y las rutinas para un correcto desarrollo psicológico. Eat dinner. Aunque se pasa la mayor parte del día durmiendo, lo cual eso también nos puede permitir hablar de lo que os comenté en el anterior vídeo, la parte de la depresión, porque al fin y al cabo es un poco pues derrotismo y pasotismo. ¿Veis? En el momento en el que da espacio a sus propios pensamientos, debajo de ellos hay un sentimiento, como os dije, de vacío, de soledad, de abandono. Entonces, en el momento en el que da espacio a esos mismos pensamientos, conecta con todo su dolor. De ahí lo que comenta, la depresión. Para algunos autores, la depresión, y en cierto modo tiene mucho sentido, si queréis que hable de esto, dejadme en los comentarios del vídeo. La depresión es una forma de rabia inhibida, de rabia que no se ha podido expresar y no se ha podido procesar. Y el propio Dahmer, en el fondo, en lo más fondo de su ser, sentía una tremenda rabia como consecuencia de todo el rechazo, de todo el abandono, de toda la soledad sufrida. Por eso, si le da espacio a sus pensamientos, se deprime. ¿Veis la sensación de seguridad que le da la cárcel versus lo que sentía fuera? Than I was on the outside doing what I was doing. You're glad you're in prison.
I think it's best for everyone. ¿Veis? Esto es muy importante porque le acaba de preguntar por, entiendo, alguna parte de la universidad, de las relaciones durante la adolescencia, y menciona que el tiempo que bebía, que empezaba a beber alcohol en el instituto, bebía muchísimo, pero en solitario. El alcohol en muchas ocasiones, especialmente en personas que han vivido vidas, infancias, adolescencias traumáticas y turbulentas, se convierte en una estrategia de regulación como forma de desconectar con la sensación de vacío. Y es curioso que bebiese en momentos de soledad para evitar sentirse así. ¿Veis? Ninguna relación estrecha, ninguna relación a nivel social, en ningún momento aprendió a socializar adecuadamente y de forma sana. Por eso es tan importante esto en la adolescencia. Y esto es importante, lo de los pensamientos en el mundo de fantasía, porque muchas personas con esos pensamientos también se regulan. El pensamiento, y esto es algo que se dice muy poco y que lo veo muy poquito en redes sociales, actúa en muchos casos como una forma de estimulante, es reforzante. Lo que decimos popularmente como soñar despiertos. Cuando soñamos despiertos, evidentemente sentimos una sensación placentera, porque cuando soñamos despiertos lo hacemos en el sentido positivo del término. Es una forma en ese sentido para Dahmer de buscar un espacio de seguridad y refugio y a su vez sentir el control, por poco que sea. Muy buena pregunta, preguntándole por eventos traumáticos que le hayan podido hacerse sentir así o que él lo recuerde como tal. No abuse. Esto es interesante porque no lo recuerda, o dice que no hay ningún acuerdo que vaya vinculado a abuso verbal de ningún tipo, pero en muchos casos, en muchas ocasiones, Dahmer de lo que habla es de no recordar ciertas partes de su vida, y esto es un fenómeno bastante frecuente y del que muchas veces se confunde mucho, que es la disociación. Esa persona ante un evento muy estresante y no teniendo las habilidades necesarias como para procesarlo y encargarte de ello, lo disocia, lo fragmenta en una especie de, como imaginaos, un cajón desastre donde metemos todo lo que no podemos generar, todo lo que no podemos gestionar. Y en el caso de Dahmer coincide en parte con todo esto, porque de hecho luego, y lo comenté en la anterior entrevista, cuando él discute con una pareja, no recuerda lo que pasó. Entonces no es la primera vez que su cerebro recurre a esa estrategia de disociación, de memoria amnésica, para, digamos, gestionar eso por lo que estás pasando. De hecho, en muchos casos, esa parte de no recordar nada y si os fijáis, un buen hogar, un hogar cálido donde recibí cariño, funciona como una especie de idealización. Es como si el cerebro, si no pudiera tolerar eso que está pasando, creara una imagen idílica de lo que esa persona espera que sea su hogar, como forma de refugiarse en ello. Es como, prefiero creer que esto fue mi hogar, lo que realmente anhelo, que enfrentarme al terror y al horror de lo que estoy viviendo. Una infancia turbulenta, la separación de mis padres, el divorcio, no tener relaciones de amistad, sentirme completamente solo, vacío. Y hasta aquí la segunda parte de la entrevista de Dahmer. Si os ha gustado este vídeo, si os gusta este tipo de análisis de entrevistas de casos reales, por favor dejadme un buen like en este vídeo, por favor también comentad, que me encanta leeros, es que me lo paso genial cuando os leo e interactuamos un poquito en los comentarios. Y por supuesto, si queréis que continúe, no os olvidéis de votar en los comentarios el próximo vídeo que queréis que suba al canal. Y por supuesto, y si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.